Me pareció igual muy lindo traerla porque estamos estudiando ahora sobre Yosef y cuenta un maíz de Rabbi Abba. Rabbi Abba es el que escribió el Zohar, no el que lo inventó, sino el que lo escribió. El Zohar, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? Digamos, ¿quién es el Rabbi Shimon Bar Yochai? Pero él en verdad hablaba. Y otros, tenía todos sus alumnos que son, digamos, estaban divididos como en dos grupos, el grupo más grande y un grupo más chiquito. Entonces este Rabbi Abba era su alumno y un día vio un señor que estaba acostado durmiendo y ve venir una víbora. Entonces como que está como por decirle y como que de los nervios que le dio a Rabbi Abba no llegó ni a decirle y por el otro lado salta un escorpión y se come mata a la víbora. Ya se queda como wow, tipo, por algo Hashem lo salvó así porque le venía la víbora encima y el señor dormía. Entonces mientras se queda un poco pensando en eso que vio, pasó un rato, como que en esto que vio de que alguien Hashem lo salve así milagrosamente y qué acciones tendrá este señor. El señor se despierta y cuando se despierta, donde está acostado, se va al vacío. Como que se cae, se destruye, se rompe y, digamos, él hubiese también muerto de no haberse levantado justo. Entonces se le acerca a Rabbi Abba y le dice, seguro que vos sos un tzadik nistar, porque yo veo que vos sos Eliyahu Hanabí, algo que excede, hablamos de rabinos que Rabbi Abba, hablamos de alguien que escribió el Zohar. ¿Alguien sabe más o menos de qué se trata el Zohar? Místico, ¿no? Es mística. Es mística. La niña Jabal sigue mucho el Zohar, digamos. Nosotras no estudiamos el Zohar, pero todo lo que es Hasidut es un derivado, por decir así. Y el Zohar habla principalmente, para que entendamos, digamos, la importancia, como toda lo que es la dicotomía entre lo femenino, lo masculino, el bien y el mal, el día y la noche, y cómo eso hace interjuego. Una de las cosas que trabaja. Y todos los aspectos cabalísticos. Hay muchas cuestiones con el Zohar, de quién lo puede estudiar, pero bueno, lo traje nada más para que entiendan quién es este Rabbi Abba, que obviamente que era alguien muy importante, y ve a este señor y le dice, el señor le dice, no, mira, la verdad yo no soy ningún tzadik, ni nistar, ni no nistar, yo no soy un tzadik, soy una persona común. Entonces él le dice, bueno, por más que seas una persona común, yo vi esto, el señor no lo sabía porque él dormía, yo vi como casi te pica una serpiente, te come la serpiente, y por algo será, dice el señor, sí, la verdad que yo tengo una sola virtud, dice, una virtud. Dice, nunca me voy a dormir enojado, nunca. Yo termino el día, hago mis cuentas, pienso, este me gritó, este hizo esto, entonces empiezo. Si este me gritó, debía estar cansado, debía estar enojado, se peleó con la esposa, por algo me habrá gritado. Primero, como que ese es lo primero que pienso. Y después pienso en qué bueno lo que el otro me hizo y voy y le hago algo bueno, dafka a él, como que busco qué hacerle de bueno a alguien que me hizo algo malo. Entonces, Rabbi Abba le dice, la verdad que yo que pensaba que Yosef era el tzadik más grande porque él perdonó a sus hermanos y todo, ahora me doy cuenta que vos sos más grande que Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef perdonó a sus hermanos, que es como uno tiene una relación más particular. Vos perdonás a cualquiera, aunque no lo conozcas. Entonces, la historia de Yosef tiene mucho que ver con el bitajón, ¿sí? Dijimos la semana pasada que Hashem se enojó con Yosef y lo castigó cuando él le dijo al copero, ¿qué le dijo? Como que le dijo que le avisa al faraón que podía leer interpretar los sueños. Sí, ¿y por qué Hashem se enojó? Porque se lo preguntó, como que por su nivel espiritual, él debió haber confiado, como que no se lo debería haber confiado. ¿Pero por qué? Si todos los libros nos dicen que uno tiene que hacer el Keili. Porque se lo preguntó 2 veces, creo. ¿No? Eu escutei que, eu estava lendo que há níveis de tzadikim, como Yosef Atzadik era o mais alto que tinha, como para ele não comportava ser isto,
Ele que tenía fuerza de tener pura bitajón en Hashem, no era como una... Los otros también eran muy grandes, pero no como él. Él tenía la fuerza de confiar solamente en Hashem. Eso que yo Él, sí. ¿Por qué él tenía la fuerza? ¿Por qué vemos la diferencia entre él, Abraham, Isaac y Jacob? Son más, o sea, podrían haber sido más grandes, pero si vemos todos los Abot fueron Roetzón, que ellos no podían estar en el medio de la cosa y ser, o sea, les molestaba la vida material. Entonces ellos estaban alejados con sus ovejitas, no estaban en la mitad del caos. Sin embargo, Yosef cayó en el pozo, se fue a Mitzrayim, vivió en Mitzrayim y de hecho hay una cosa que hay una frase que dice Jacob cuando dice mi hijo está vivo y se refiere, yo dije Jacob vivió 22 años sin Yosef y no tuvo consuelo porque como Yosef no había muerto, se dice Amakom Yenahem Etchem Lo Alenu, cuando una persona fallece un familiar, se dice que Hashem te dé consuelo. ¿Por qué? Porque el consuelo viene de Hashem. Es algo que Hashem se lo da a la persona, si no sería como imposible recuperarse de algunos duelos. Pero Hashem le da el consuelo. Frente a una muerte, Yosef no había muerto, entonces Jacob no podía tener consuelo. No había manera que Hashem, o sea, eso es la muerte, lo alenu, Hashem da el consuelo. Y Jacob no podía recibir eso. Nunca supo si su hijo vivía, no vivía, si estaba muerto, si comía. Hay un rabbi que dijo que esas es las peores cosas, es como cuando un soldado cae en el Shevi, cae prisionero. Y los padres no saben lo aleno, la familia no sabe si él vive o no. Una cosa es digerir lo aleno, una muerte, y peor es digerir que no saber qué pasa con tu familiar, lo aleno. Entonces, cuando Jacob ve a Yosef, dice, mi hijo vive y se refiere, no me acuerdo ahora bien la frase, tengo algunos psukim de esa para allá, se refiere a que Yosef sigue Yehudí. Como que... Entonces, dijimos que Yosef tenía un nivel de bitajón que cuando ve a sus hermanos, que les dice, acérquense, acá tengo el pasuk que dice, ahora no se preocupen ni se sientan culpables por haberme vendido, Dios me ha enviado delante de ustedes para salvar vidas. Y bueno, siguen los psukim de que Yosef sigue diciendo esto de como que él tuvo siempre bitajón, que así va a ser. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yosef no se comunicó con su papá en esos 22 años? Ponele que él tenía bitajón, él sabía que todo era para vida, no solo Bimuná, sino también bitajón. ¿Pero cómo le ibas a comunicar de la cárcel? Pero salió de la cárcel. Está bien, después que salió de la cárcel, pero en la cárcel no había cómo. Bueno, 9 años vivió, 9 años fue ministro Yosef. Sabemos que cuando venían las vacas flacas y gordas todavía no habían llegado, con lo cual mínimo 6. Son 9 en realidad. 9 años, Yosef fue ministro, no le mandó ni un mail a su papá, hola papá, estoy vivo. Es raro. Y tuvo la posibilidad, era el ministro de Egipto. Entonces... ¿Por qué? ¿Cuál es la contestación? La contestación es que a Jacob no hubiera habido manera de sacarlo de Israel, de hacerlo descender a Egipto. Entonces todo fue... ¿Y por qué hubo esta necesidad de sacarlo de Israel? Y porque así era el camino divino de que teníamos que ir a Mitzrayim y ser esclavos y salir, y era la primera Geulá. ¿Se entiende? Entonces es muy larga esa explicación, pero vemos que Yosef tuvo total bitajón. ¿Y por qué lo castigaron por haber dicho al copero que se acuerde de él? Porque él no necesitaba hacer keilim. Que uno, y cuál es la enseñanza para nosotros, llegar a un nivel, obviamente es un trabajo enorme, en donde el mundo no nos afecte lo que pasa en alrededor, en nuestra seguridad y en nuestra fe absoluta en Hashem. Entonces, pase lo que pase exteriormente, no importa si bueno o malo, nosotros tendríamos que optar por la postura de Yosef, que es bitajón, que no es la misma que Gamsu. Que Gamsu es también, esto es para bien, aunque lo veo yo mal. ¿Se entiende la diferencia? Yosef, cuando estuvo, nunca nos cuenta la Torá que cuando Yosef cayó en el pozo y estuvo tan mal y fue esclavo, nos cuenta al contrario, cuando Yosef fue vendido a Egipto y trabaja en la casa de Potifar,
nos habla como un chico joven, lindo, interesante, tanto que esta mujer, o sea, imagínense una persona depresiva, triste, no hubiese tenido este encanto. De Yosef ya tenía este encanto, siendo que los hermanos lo habían tirado al pozo, lo habían vendido y era esclavo. Y ya nunca es como que él nunca dijo, no, también esto es para bien, aunque yo me siento mal de que mis hermanos me tiraron, no. Y otra respuesta de por qué Yosef hizo todo lo que hizo, por qué por qué encerró a Binyamin, por qué hizo venir a los hermanos, porque hay una cuestión que tiene que ver con Midá, que es Midá, que es una, digamos, como que Hashem, no es solo Hashem, que cada uno recibe acorde a lo que da. Y los hermanos de Yosef tenían que hacer teshuvá por lo que habían hecho. Si no, iban a sufrir. Y de hecho hay una relación que no la tengo, digamos, tan en detalle, que por eso no pensaba decirla, pero igual la digo, que tiene algo que ver con los 10 mártires después. Porque si bien ellos hicieron teshuvá, quedó como una mancha. Ellos son las tribus y tiraron a su hermano al pozo y lo vendieron de esclavo. Algunos hasta quisieron matarlo. Es una verá, o sea, no es que estaba bien lo que hicieron. Por más que hoy entendamos que todo Minashamayim en el momento, hicieron algo muy feo. Entonces Yosef sabía que sus hermanos tenían que hacer teshuvá y lo que hizo fue repetirles la situación. ¿Por qué? Porque si agarramos... Toma. No, pero usa lo que tiene otro. Si agarramos el pasú, dice Binyamin, el hermano de Yosef. ¿Sí? Podría haber dicho Binyamin, el hijo de Rachel. ¿Por qué dice Binyamin, el hermano de Yosef? Porque era una situación en donde se repetía la situación de Yosef. Otra vez el hermano uno, de hecho dicen que Yehudá cuando volvió a su papá y le tuvo que decir que le dé a Binyamin, el padre dice, no te alcanzó, no fue suficiente haber perdido un hijo que era Yosef y ahora tengo que dar 2, tengo que dar a Yehudá y tengo que dar a Binyamin. Por eso decimos cómo puede ser que Yosef no le habló a su papá, no le dijo, hola papá, estoy vivo. Si tenía miedo de sus hermanos le podría haber dicho, no, estoy vivo. No volver a la casa, pero sí decirle que estoy vivo. Entonces cuando Binyamin va preso, que él hace todo lo de que le pone el acoso que robó y lo manda preso, los hermanos tienen otra vez la misma situación. Tienen un hermano en el pozo, el hermano más parecido a Yosef porque era Binyamin, el hijo de la misma madre, y dicen no, 2 veces no nos va a pasar esto. Entonces frente a la misma situación ellos hacen teshuvá y digamos, reparan en cierto punto la situación de lo que habían hecho con Yosef. Entonces, ¿de qué nos cambia, digamos, si Yosef es Yosef Atzadik? ¿En qué nos cambia saberlo a nosotras? Si yo no soy Tzadeket, ni mucho menos, puedo decir, bueno, Yosef como él era un Tzadik, él hizo todo eso, pero yo que no soy Tzadeket, ni soy Abraham, que sería, digamos, o sea, yo ni estoy al nivel del de abajo, ni del de abajo del de abajo, ni del de abajo del de abajo del de abajo, y podría seguir como una escalera eterna. Y entonces, ¿de qué me puede servir a mí? ¿Respuestas? ¿Hipótesis? Yo no entiendo la pregunta. ¿De qué me puede servir a mí? Nada de lo que está en la Torá nos lo cuenta hacia el pasar. Toda la historia de Yosef, que es una historia que, digamos, tiene varias parshiot, y sobre todo este tema de Yosef y su bitajón, ¿de qué nos serviría a nosotros si Yosef estaba a un nivel en donde el mundo ni le cambiaba? Y hoy estamos en un nivel mundial en donde la dificultad más grande es esta relación con el mundo. En un mundo que hoy es 100% material, digamos, y la materia adquirió ese lugar que ninguna generación tuvo esto, el consumismo y todo lo que hoy tiene lugar el materialismo. Seríamos el anti-Yosef, esta generación. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber lo que él hizo como un tzadik si yo no soy tzadik? ¿En qué me aportaría? Si no soy ni Abraham, que vivía alejado. O sea, yo pienso que nosotros vivimos como en Egipto también, sí, porque eso no es normal, estamos viviendo, no puede ser normal.
Y la misma cosa, como no tiene que ver la... Sí, te entiendo, es verdad lo que vos decís, pero Yosef era un tzadik. Entonces, es verdad, vivimos en algo parecido, pero ¿en qué me ayuda si él era un tzadik? Yo no soy tzadeket, ¿en qué me puede ayudar su postura? ¿Entendés? O sea, él podía vivir en Egipto. No, pero él vivía en Egipto, que sería el Egipto que representa la Golá. Nosotros vivimos también en un galut. Y él vivía entre Goim, como nosotros, y tuvo 2 hijos, y los educó como judíos. Y entonces, está bien, pero él era un tzadik. Él por eso podía vivir en el mundo y no influenciarse. De hecho, la Torá nos lo trae. Esta hija habla sobre Jacob, que fue Israel, que sabemos la envergadura de Jacob en Am Israel, y Moshe, que tiene todavía más envergadura, porque Moshe es Roé Neemán, un pastor fiel. Nosotros justamente tenemos mucho énfasis en Moshe. Nosotros creemos que somos un pueblo, que tenemos siempre un guía, un líder de la generación. Y Moshe cuenta, esta hija, que tuvo temor. Y Yosef, cuando le dijo al copero que se acuerde de él, no le dijo, yo tengo miedo, acordate de mí, no puedo más, sácame de acá. No, le dijo, che, fíjate, acordate de mí. No lo cuenta como algo que él dijo, no, tengo miedo. Y Moshe tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Cuando Moshe ve al Yehudí, cuando se están peleando, después de que él mata al Mitzri, él se da vuelta y ve 2 Yehudim peleando. Y después se dice que él temió. Y después de que la frase dice, y Moshe temió y el faraón se enteró. Entonces, esto nos enseña a Bitajón que ¿por qué se enteró el faraón? Porque él tuvo miedo. Si él no hubiese temido, el faraón no se hubiese enterado. Entonces, vemos que Yosef no tuvo temor. Entonces, ¿en qué nos sirve? ¿En qué nos sirve a nosotros? En qué es a lo que nosotros tenemos que llegar. Porque hoy nosotras también vivimos en el mundo. No vivimos en el mundo de Abraham, que estaba alejado, que también era un tzadik, pero estaba alejado, que él estaba con las ovejitas, que si bien, digamos, tenía la carpa abierta, la carpa era lejana. Yosef estaba ahí en la mitad del galut, 100% del galut, con los mitzrim, con todas costumbres ajenas al cumplimiento, y así todo, crió 2 hijos y los crió como Yehudim. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué nos serviría a nosotros? Que es a lo que tenemos que apuntar. Obviamente que no somos tzadikim, pero tenemos cierta conexión con Yosef en la vida que Yosef tuvo y en la vida que nosotros tenemos, que también vivimos en el galut, que también vivimos entre goim, que también tenemos que criar a nuestros hijos en un entorno que no es el yehudí, que no es igual que como Jacob crió a sus hijos. Jacob crió a sus hijos todos juntos en un mundo apartado. ¿Se entiende? Entonces nosotros no tenemos la vida de Jacob. ¿Les molesta la música? No. ¿Se entiende? A lo que voy. Entonces, ¿qué aprendemos de Yosef? Aprendemos que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Que no es Gamsu Letova, porque Yosef no dice, bueno, está bien, estoy acá en el pozo y esto también debe ser para bien, si me tiraron debe ser para bien. No. Nunca todas las parshiot de Yosef nunca nos habla de eso, y es más, nos muestra, como yo dije, de manera clara que Yosef no era una persona que se deprimió por las cosas que le pasaron, sino que él siempre estuvo Lejat Gila River, siempre estuvo súper parado. Por eso cuando él va a Egipto, también le pasa toda la historia con la esposa de Potifar. Yo dije, porque él justamente no era una persona depresiva. ¿Qué mujer se va a enamorar de un señor que está depresivo? O sea, y aparte nos cuenta que Yosef era lindo, que Yosef, o sea, nos lo describe como una persona que está bárbara. Imagínense a alguien normal, ¿cómo estaría si lo hubiesen tirado los hermanos al pozo, lo hubiesen vendido y salir de ser el hijo preferido de Jacob a ser un esclavo y vendido y tirado por sus hermanos? Él sabía que lo tiraron sus hermanos, no es que no sabía. ¿Querés preguntar algo?
Y no dudó, siguió, no dijo esto también es para bien. Por exemplo, eu penso Bitarrón, há dias melhores, há dias piores, não existe, por exemplo, uma personagem, eu tenho Bitarrón, está tudo bem, tudo positivo e já está. Não. É trabalho como constante, eu me vejo como dias melhores, dias piores, eu digo que não tenho ganas de ser filar, dias que um pouco melhor, que não hago tanto, como... Avi, mi hijo, me preguntó el otro día, hubo Birkat Alemana el sábado a la noche, se bendijo la luna, y me pregunta, ¿por qué los Yehudim, 5 años, prepárense para los niños y sus preguntas, ¿por qué los Yehudim nos regimos por la luna? Pues yo le explico que nosotros hacemos la bendición de la luna, pues nuestro calendario es de la lunar, y le empecé a explicar de los cumpleaños, por eso tenemos 2 cumpleaños, como él dice, Entonces me dice, pero si el sol es más grande, ¿por qué no nos regimos por el sol? No, ni idea, no tengo esa respuesta. Anda a hablar con el rabino, pues también estaba el rabino ahí. El rabino me dice, no me mandes más a tu hijo, porque las preguntas que me hacen me llevan toda la semana para responderlas. Y una de las respuestas es que nosotros nos regimos por el calendario lunar porque somos como la luna, individualmente y como pueblo. Tenemos días mejores y peores. Tenemos días que estamos ocultos y es... digamos, si nos achicamos, y ese achicarse es un descenso para un ascenso. Después de achicarse la luna, ¿qué pasa? Se vuelve a agrandar y después se vuelve a achicar. Y como pueblo nosotros también tenemos ese ritmo, y como personas también tenemos ese ritmo. Como pueblo tenemos épocas de gloria, épocas que estamos súper conectados, que tenemos todo, digamos, como que épocas de cumplimiento 10 como pueblo, y después viene una época de descenso, y en la época de descenso nos pasan cosas como Yehudim y digamos, generalmente tenemos problemas con otros pueblos y empezamos a hacer Teshuvá, y después de hacer Teshuvá Hashem manda cierta salvación y después volvemos al esplendor y estamos bárbaros y otra vez la luna está llena. Eso es a nivel pueblo, y a nivel individual también. Tenemos momentos mejores, momentos peores, y siempre uno tiene que entender que los descensos son en aras de un ascenso. ¿Sí? Entonces no es que está mal tener eso. Lo que yo dije que es el trabajo difícil, y de eso habla el Tania, y también además de, digamos, este libro Yara Bitajón es más un libro de Musar. Lo estudiamos igual porque es un libro que hay que estudiarlo, pero de alguna manera hay toda una mirada jasídica respecto a los mismos temas, ¿sí? que están en el Tania, en todo lo que es el dominio del pensamiento, del habla y de la acción, ¿sí? Entonces cuando vos me decís tengo días peores, en esos momentos lo que uno tiene que hacer es trabajar en su pensamiento, que no es nada fácil, pero tampoco es tan difícil. A vos te viene un pensamiento negativo y a veces uno le da cuerda a ese pensamiento, no sé, X. No sé, estoy podrida, no puedo más, estoy cansada. Y si en ese momento uno corta ese pensamiento y dice, ¿sabes qué? Voy a tomarme 5 minutos mi café, yo hoy pasé, no daba más, todo el día corrí desde las 7 de la mañana, estoy sola, mi marido no está, tuve que ir al negocio, tuve que ir al dentista con mi hijo, se hizo un conducto, lo cual era bastante complicado. Vine al 11, fui al Shibur, como que tuve un día ajetreado y dije, ay, me encanta el café con la galletita así. Y bueno, podría haberme como ido más para el lado de estoy agotada, estoy cansada, me fastidio, lo reto a Abby, tenía que venir acá, no conseguí la niñera, ¿Se entiende? Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es dominar el pensamiento, que como que hay una manera bastante sencilla, lo que pasa que digamos, hay que tomar la decisión de hacerlo. Cuando vos me decís es tan difícil, no sé si es tan difícil. Pues dominar el pensamiento, por ejemplo, toda vez que el pensamiento viene en mi cabeza, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. No es, por ejemplo, no existe, no está pasando, hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en otra cosa y hay que revertirlo sobre ese tema. Mismo dicho por los psicólogos, uno las situaciones las tiene que sostener emocionalmente, y de eso se trataría el bitajón. Cuando uno tiene que sostenerse y no encuentra un shidduch, se tiene que sostener mientras tanto y no caer y desanimarse. Y eso es el trabajo y no es fácil. Uno ya salió con uno, va probando y no funciona y no aparece. Y desde, digamos, como que siento que en el plano natural no veo la solución, y eso es lo que uno tiene que eliminar. Que Dios no necesita el plano material, no necesita el modo natural para hacer las cosas, y que tal vez él encuentre su manera de hacerlas o a través de lo natural, en un camino que nosotros no vimos, o a través de lo milagroso.
Posso dizer uma coisa? Depois que eu cheguei a tal ponto em minha vida, sim, não quero contar isso para mim mais, não é isso? Que eu penso que eu entendi pela primeira vez em minha vida, depois de muitos anos, que minha única saída é Hashem. Como eu cambiei minha tefilá. Antes eu sabia, Hashem me ajuda, dá-me isto, falava assim por falar. Falava bem, mas não ponia emoção. Eu não queria que era o único, eu queria que era a shatanit. Yo creía que era la amiga. Yo también. Yo creía que... Ese es el gran cambio de bitajón. Sí, como otra... Entender que lo material... Yo conté el maíz de que un señor está en 770 y lo empujan, en un día que 770 estaba muy lleno, lo empujan y empuja al de adelante. El de adelante se da vuelta y le da un cachetazo. Entonces le dice el señor que le dieron el cachetazo, dice, si vos me diste este cachetazo entiendo que me lo merecías, si no, no lo hubiese recibido. La pregunta es por qué vos elegiste ser el recipiente de dármelo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Hashem te tenga que dar, te lo va a dar de una manera o de otra. Ese camino concreto que Hashem va a elegir para dártelo, es el que nosotros muchas veces confundimos con que así vienen las cosas. Que, no sé, que la plata viene por el trabajo, que el Shidduch viene por la Shadchanit, que el éxito viene por la inteligencia. Si uno tiene inteligencia es porque Hashem se la dio. Y así como uno tiene inteligencia, Hashem también se la puede sacar. Hay gente que fue muy rica y después se hizo muy pobre. Hay gente muy pobre que fue muy rica. Hay gente muy exitosa que perdió el éxito. ¿Se entiende? Entonces sí, ese es parte del trabajo. Muy difícil. Pero otra cosa que tenemos que nosotros en esto que vos decís, dame tal cosa, dame tal otra, que siempre... Primero, por ejemplo, se dice que cuando los padres buscan un Shidduch para sus hijos nunca tienen que pedir por uno en particular. Ponerle, me encanta este chico, Hashem, quiero este chico para mi hijo, quiero este chico para mi hija. No, porque tal vez no era el Shidduch y los padres, al insistir tanto, termina la persona con el Shidduch que no es el correcto. Entonces uno lo que tiene que pedirle a Hashem es, dale a mi hija el Shidduch correcto. No apuntar a un chico porque ese chico me gusta, ¿sí? Y por otro lado, en esto que vos decís... vieron que, o sea, Chabad habla mucho de un nivel de cumplimiento que no tiene que ver con el Gan Eden. No hablamos en general, van a ir a Shurim de Chabad y es difícil que encuentren esta palabra que si uno hace mitzvot va al Gan Eden. Si bien es cierto, no es que existe, pero no es de lo que más se habla en Chabad, del Gan Eden, porque nosotros lo que buscamos como Hasidim es estar cerca de Hashem. El Gan Eden tiene que ver con mi propia satisfacción. Yo quiero estar en el Gan Eden, que es el mejor lugar para mí. Yo no quiero estar en el Gan Eden. Yo quiero estar con Hashem. ¿Se entiende la diferencia? El Gan Eden es el premio para uno. Yo no hago las mitzvot para mi premio. No hago las mitzvot para después porque hice todo bien. Hice lo que dice el Shulchan Aruch. Acá tenemos una carta del Rebbe que dice... le dice a una mujer, dice que ponga su confianza en la Torá. Usted tendría a sí mismo que transmitirle a su esposa, tiene que ver con Parnasá.